El supply chain es una necesidad en la actualidad. ¿Por qué las empresas deben implementar el supply chain? Primero porque la gestión de cadena de suministros está surgiendo como la combinación con la tecnología. Esto va a mejorar las prácticas en los negocios en todo el mundo en la actividad diaria a través de su buena implementación. Las compañías mejoran sus operaciones internas creando estrategias basadas en supply chain para lograr mayores ahorros, beneficios, adaptación a los nuevos mercados, ¿no? Colaboración entre estos, ¿verdad? Al mejorar estos procesos, los intercambios de información mejoran entre todos los miembros de la organización y por ende van a tener un mejor valor de producto o servicio que va a ser entregado al consumidor, ¿verdad? Lo más importante que esto va a permitir a la vez disminuir costes en la organización. Eso prácticamente es lo que el supply chain ayuda y permite en las empresas, además del supply chain management, que va a permitir la interacción entre muchas áreas para el logro de los objetivos. El día de hoy estamos con Raúl Samaniego. Raúl Samaniego es el director de Supply Chain Tailandia para la corporación peruana AGE, una corporación peruana muy exitosa a través de los años. El día de hoy vamos a conversar no solamente de esto, de conceptos de supply chain, del supply chain management, de la tecnología incorporada a estos procesos, entre otras cosas. Estoy seguro que este episodio será de mucha utilidad para ti que estás trabajando seguramente en el campo del supply chain o que quizás quieras conocer un poco más acerca de este interesante tópico. Y bueno, estoy con Raúl Samaniego, una conexión Boston-Bangkok en Tailandia. Raúl es el director de Supply Chain Tailandia para la corporación AGE. Y vamos a hablar un poco acerca de este tema tan interesante que es el supply chain. Y le damos la bienvenida en diferentes horarios. Creo que él está en diferentes días allá en Bangkok. ¿Cómo estás, estimado Raúl? Un gusto de tenerte en mis podcasts. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, acá ya es viernes, bueno, es un día más, son 12 Yeah. horas más que en Boston, así que encantado de hablar en tu espacio, ¿no? En el podcast, que es súper interesante. No, genial. Y qué gusto. Uno de los temas que yo tenía, Raúl, era el tema del supply chain, porque la gente desconoce algunos temas o los conoce muy poco. Entonces, qué mejor que conversarlo con un experto, una persona que conoce y que lo trabaja diariamente este tema. Raúl, antes de comenzar, ¿podrías tú ayudarnos a darnos tu background profesional? Eres peruano igual que yo. ¿Cómo llegaste a Tailandia? ¿Cómo llegaste a ser el director de AGE de esa parte del mundo? Para que los oyentes más o menos te conozcan y luego ya pasamos al tema en general. Ok, perfecto. Bueno, yo soy ingeniero industrial, no, estudié ingeniería industrial en la Universidad de Lima, tengo un MBA Yep. de la Universidad de Lima y la Universidad Autónoma de Barcelona. A partir de ahí desarrollé mi carrera en producción, manufactura, en logística, en supply chain y bueno, he tenido diferentes cursos de especialización en universidades de Estados Unidos, en el Ohio State, Georgia Tech y Kellogg's. Y bueno, y se dio la oportunidad, cuando yo estaba trabajando en otra empresa en Perú, de entrar a la corporación, al grupo AGE. AGE es una empresa peruana, es la cuarta Claro. empresa de bebidas a nivel del mundo, de bebidas no alcohólicas, y tenía una opción muy grande, muy importante en Indonesia. Bueno, la tiene aún, obviamente, es Así un es. país de 300 millones de personas y requería justamente, en vista a un crecimiento importante que tuvo, desarrollar y rediseñar la cadena de suministros, el supply chain. Es ahí que vengo Interesante. para Indonesia, para esta parte del mundo, y bueno, no pensé Ajá. quedarme tanto tiempo, me quedé 3 años en Indonesia y luego, bueno, me fui trasladado a la operación de Tailandia, viajé a Tailandia, que es realmente la operación más importante del grupo en Asia. Luego 2 años en Tailandia, entonces en total son 5 años ya en el sudeste asiático. Fuera. Pasó rapidísimo. Mira Sí, sí. tú, y el sudeste asiático no me dejarás mentir, por las noticias que llegan y se ve, es el crecimiento que tiene no solamente en el supply chain, sino en todo lo que es la tecnología. Es una región muy importante en el mundo. Raúl, tú eres ingeniero industrial, siempre el ingeniero industrial, hasta lo que yo sé, siempre ha estado ligado al tema pues, de producción, logística, que es una parte
muy importante, un área estratégica de todas las organizaciones. Entonces, partiendo de eso, por favor, ¿podrías tú ayudarnos a definir el concepto de supply chain management? O sea, ¿qué es supply chain? Para que los oyentes de Podcast Ambientes alrededor del mundo de habla hispana sepan de qué se trata esta parte estratégica que no debe ser olvidada y debe ser considerada como un punto importante dentro de las organizaciones. ¿Podrías ayudarnos a definirlo, por favor? Sí, claro. Bueno, para definir, digamos, el supply chain management de una manera sencilla, podríamos preguntarnos, ¿no? Cuando tenemos un producto en nuestras manos, una gaseosa, un chocolate, un Ujú. detergente o un servicio, digamos, preguntarnos cómo ¿Ya? llegó ese producto a nuestras manos, qué se hizo, por dónde Correcto. pasó, dónde se compraron los materiales, los ingredientes, dónde se produjo, qué se hizo, dónde se almacenó, Ujú. cómo se distribuyó. Bueno, pues el supply chain ¿Ya? responde a esa pregunta, ¿no? El supply chain es Ujú. el área que coordina y ejecuta estas múltiples tareas involucradas en, digamos, en mover el producto, en que nazca el producto, desde el Ujú. diseño hasta que llegue al cliente final, desde el proveedor del Wow. proveedor hasta el cliente del cliente, ¿no? Es un área que abarca toda la organización y que Ujú. obviamente su fin principal y su valor agregado es apreciado por el cliente y con ello, al ¿Ya? pasar por toda la organización, busca maximizar el valor total creado, ¿no? En forma continua, siempre Oh, en mira, constante evolución. qué interesante. Es le agrega valores. Entonces, la cadena de suministros, que es muy importante, no solo envuelve a una parte de la empresa, como tú mencionabas, envuelve a toda la organización. Qué interesante el tema. Ahora, Raúl, ¿cuáles son las principales funciones que tiene el supply chain, en tu opinión? Además de las que nos has mencionado, en tu opinión, en tu experiencia basada en Asia, en tanto tiempo que estás viviendo allá, ¿cuáles son las principales funciones que tiene? Porque el supply chain, al conectar no toda la organización, también coordina con Ujú. otras organizaciones fuera de la empresa, ¿no? Que pueden ser los Ok. proveedores o los proveedores de los proveedores, Ajá. outsourcing, regulaciones. Sí, es decir, Entonces, depende mucho de la organización, cómo está diseñado cada supply chain, ¿no? Pero básicamente ujú. las funciones principales es alinear todas las operaciones internas hacia el cliente en coordinación con las operaciones externas, ¿no? Buscando siempre minimizar el capital Ajá, necesario para operar. Digamos que hay correcto. tres tipos de empresas, las empresas industriales, empresas comercializadoras, las empresas de servicios. Las empresas comercializadoras y de servicios tienen una cadena de suministros o un supply chain digamos, menos ¿Ya? elaborado, más corto, ¿no? Las empresas industriales generalmente Claro. sí tienen un supply chain más complejo porque envuelven más actores, más eslabones en la cadena, ¿no? Y las principales Exacto. funciones de un supply chain a nivel industrial van desde las compras, desde gestionar el sourcing, el proveedor, la manufactura, Hasta la la distribución. planta, el procesamiento de calidad y la logística propiamente, la logística de entrada, la logística de salida a los canales comerciales, mayoristas, minoristas, retail, Increíble. Modern Trade, Canal Moderno, y obviamente ¿No? todo dirigido por un planeamiento integral, que la base, digamos, de este funcionamiento del supply chain es un marco de colaboración con los distintos entes. Qué interesante. O sea, todo el campo de operaciones se maneja no solamente la gente. Yo trabajé hace años, cuando tenía mis 20 en la Pepsi Cola, y yo recuerdo mucho, en ese tiempo se le llamaba el Exacto. departamento de logística, pero nos centrábamos mucho solamente en local, pero ahora todo ha evolucionado y pues ya son entre países, entre continentes que se maneja esto. Ahora, eso me lleva a una pregunta, Raúl. Hay muchos términos que se comienzan con el 1.0, 2.0, 3.0. Ahora se habla del supply chain 4.0, que estuvimos hablando en off antes de comenzar la conversación. ¿Qué opinión te merece esto? O sea, ¿en qué cambia? ¿En qué se diferencia el 2.0? ¿En qué ahora es 4.0? ¿Cuál es el tema en este campo de operaciones? ¿Es más complejo, es más dinámico? ¿Envuelve otras redes? ¿Cuál es la Justamente lo que diferencia? mencionabas, ¿no? De tu experiencia hace 20 años con la Ujú. logística. Entonces, el supply chain, digamos, es la evolución, va evolucionando. Esto es un concepto dinámico y obviamente estos conceptos de 1.0, 2.0, 3 hasta 4 es la evolución que ¿Ya? acompaña a la revolución industrial que estamos viviendo ahora, ¿no? En este caso, la supply chain digital o el smart supply chain o el chain 4.0, ¿no? Nace de esto y evoluciona de esta revolución ¿Ya? tecnológica que ha causado el Internet, que ha causado
la globalización. Entonces, como bien decías, ya Así estamos es. hablando ya del supply chain 4.0. O sea, no me di cuenta cuándo fue el supply Ajá. chain 3.0. Todo fue tan rápido y ya Tan estamos viendo rápido, que es una increíble. realidad, ¿no? Lo que veíamos en películas de ciencia ficción, ya lo estamos viendo y es una realidad y es algo Claro. palpable, es algo alcanzable ya. Los precios han bajado mucho en la tecnología Ujú. y podríamos decir que ahora estamos en Claro. una etapa muy importante en la historia de la humanidad, ¿no? Que es la revolución industrial 4.0, que básicamente está encapsulada en un conjunto de cambios tecnológicos en todo nivel, ¿no? En el caso de supply chain, en Claro. manufactura, en la logística, en el planeamiento, en los análisis. Ujú. Hasta los Exacto, impuestos. exacto. Todo cambia, hay que replantearse todo, hay que reinventar muchas cosas. En el caso propiamente de Supply Chain Sí, 4.0, interesante. esto aplica a innovaciones en el terreno de la robótica, en el terreno del Internet de las Claro. cosas, el blockchain. Eso era algo que yo te quería preguntar, Raúl. Ahora se habla mucho del supply chain consulting, el tema, como tú mencionabas, el tema de la globalización, el tema de global supply chain. En este tema que has mencionado ahorita, Raúl, el tema de blockchain, del IoT, del Internet de las Cosas, perdón, del VR o inclusive del AI, ¿cómo ves tú la adaptabilidad de estas cosas? ¿Cómo se está adaptando en la actualidad este tipo de tecnología? Porque ahora ya los contratos se van a hacer con blockchain para en Sí, ambos, sí. en bloques, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tú ves Mira, ese sí, tema? como te digo, es un tema que ya está. Ya no tenemos que esperar Ya. cada unos años, ¿no? Obviamente estamos en una etapa Ujú. temprana de estas aplicaciones, de estas Ya, plataformas, pero que ya hay que ya, entenderlas, ya hay que saber de qué se trata, ya es una parte con la que tenemos que claro. manejar los conceptos, ¿no? Obviamente no a un Que nivel lineal, de experto de claro. programación, pero sí saber a qué se refiere cada uno de estos conceptos de inteligencia artificial, de IoT, de Ujú. blockchain. Entonces, algunos de ellos obviamente ya se están Claro, usando y hay industrias y países que la usan con más intensidad que otros. Así que yo creo que esto es un tema, es una era muy excitante para todos en general y, bueno, los que trabajamos en supply chain, porque nunca antes se ha visto esta colaboración tan cercana entre lo que es el supply chain y la tecnología. interesante. Qué interesante, ¿no? Sí, y estuve leyendo unos artículos que mencionan que no solamente es en sí el departamento de supply chain, envuelve también competencias, habilidades, el tema de manejo de inventario, el planificación de la producción, el warehousing, todo es interesante. Ahora, Raúl, ¿cómo tú ves? Voy a preguntarte esta pregunta porque siempre se me hace, y tú me has hablado de los países que uno se adapta mucho más rápido. ¿Cómo ves tú el tema de Perú y Latinoamérica? Si bien es cierto, AGE es una empresa peruana muy, muy grande y reconocida, pero tú estás en Tailandia. ¿Cómo ves tú el tema bajado a la realidad latinoamericana o peruana, el tema de la estabilidad de las tecnologías, ¿verdad? Como hemos Sí. mencionado, como el IoT, Bueno, etcétera. ¿Cómo la ves tú? yo llevo 5 años fuera de Latinoamérica, pero siempre estoy en contacto y al tanto de lo que pasa en Perú y en general en Latinoamérica. Ujú. Definitivamente todavía Ya, estamos en Latinoamérica, creo que un paso atrás de estas tecnologías. No quiero decir que no hayan ya, empresas que ya la estén aplicando, por supuesto que lo hay. Ya en Perú los grandes grupos por comerciales, supuesto. Sí. los grandes grupos industriales ya incluso han creado un área, una vicepresidencia de transformación digital, ¿no? Vemos el caso Mira, de Licor, por ejemplo. qué Entonces, bueno. sí, definitivamente ya hay una awareness, ya hay Ujú. una conciencia de esto, pero yo creo que hay que, Ya, hay que acelerar, ¿no? Hay que avanzar rápido, claro. porque esto es tan dinámico que si te quedas, ya las otras industrias, las otras empresas, y ya como el mundo es global, ya los negocios son Ujú. globalizados, definitivamente ya estás un paso atrás, ¿no? Lo que Claro, involucra usar esta tecnología, básicamente hay que verla con dos perspectivas, ¿no? Una es la reducción de costos, que antes, digamos, ya, era algo improbable así es. porque, claro, Era eran muy vital. caras estas tecnologías, ya no es así. Y también hay que verlo desde el punto de vista de valor Ajá. agregado, ¿no? Al cliente o al producto o al consumidor final. Adicional, Entonces, claro. sí, yo creo que al Claro, qué menos en esta interesante. parte del mundo, como hablábamos en off, en Singapur, Ujú. sudeste asiático, China, Japón, está muy fuerte, vienen profesionales de Ujú. todo el mundo, Estados Unidos, de Europa, a ver lo que está pasando acá Claro.
a ver las oportunidades, ¿no? El sudeste asiático y Ujú. Asia en general es lo que está moviendo al mundo. Son los mercados muy dinámicos. No, Entonces, sí. acá es un gran No, laboratorio, digamos, de es toda clase de interesantísimo. innovaciones que se hacen en todo el mundo, se están aplicando acá. Yo creo que en Latinoamérica Ujú. ya hay, o sea, en este marco del sudeste asiático ya el gobierno incluso ya califica el año como Ya, el año de la transformación digital. Tailandia 4.0, ¿no? O bien, sea, a ese nivel, claro. y yo creo que ahí todavía en Bien, Latinoamérica ¿no? A ese nivel está. hay mucho por hacer en ese aspecto, ¿no? Y además, no solamente envuelve a la empresa en sí, Raúl, tú mejor que yo sabrás, sino las universidades, los institutos de categoría, por ejemplo, también están desarrollando estas nuevas carreras para que den soporte a lo que se viene. Por ejemplo, acá en el MIT, en Harvard, en la Universidad de Rotterdam, en Holanda, por ejemplo, la Católica también tiene en Perú un tema de academias específicas que preparan mucho el tema del supply chain para que la gente ese conocimiento lo plasme a las organizaciones. Ahora, hablemos un poco de AGE, mi estimado Raúl. Yo he leído en unas revistas peruanas que está apostando, obviamente, AGE, y la respuesta es que tú estás allí, en Tailandia, adaptando todo esto en estos procesos basados en supply chain. Cuéntanos acerca de esto, porque para que los amigos de Podcast and Business entiendan, AGE es una empresa muy grande que produce, pues, famosas bebidas deliciosas, gaseosas y agua y pulpa en el Perú. Bueno, Cuéntanos un poco efectivamente, cómo va sí. ese tema, Sí, no, por supuesto que sí, si claro. es que puedes. No, AGE ya hace algunos años implementó el área de supply chain, ¿no? Digamos que antes estaba repartida en logística, en ¿Ya? producción, en calidad, en compras. Ya AGE hace unos años implementó el supply chain porque obviamente la relevancia del supply chain en una empresa de la envergadura y de la complejidad de AGE ¿Ya? lo ameritaba, ¿no? Entonces, AGE sí tiene Ajá, un sistema complejo claro, de global supply chain. Nosotros operamos en más de 24 países, en qué América, en bueno. Asia, en África. Entonces, digamos, Wow, AGE apuesta mucho al tema de mirar global, ¿no? Nosotros desde las fuentes globales de sourcing, claro, abastecimiento, ¿no? Tenemos compras globales centralizadas y también sí. compras locales, regionales, siempre viendo los mejores precios, la calidad, Ujú. también con procesos de manufactura de buena tecnología avanzada en el rubro de bebidas y también con una distribución intensiva, ¿no? Nosotros generalmente AGE Claro, se ha caracterizado de sus orígenes en llegar a donde otros no llegan, a esos lugares recónditos, remotos, ¿no? Entonces, también la ya, distribución es una parte vital en este negocio. Y básicamente siempre enfocados en procesos, así es. costos, calidad, sostenibilidad. ¿Ya? Digamos que es como nuestras Exacto, marcas, ¿no? Nosotros operamos con el concepto de global, ¿no? Nuestras marcas son globales, pero las adaptamos al claro, entorno, preferencia local. Eso es lo que, digamos, nos ha hecho tener así es. éxito en determinados países, ¿no? Cuando no lo hemos hecho, digamos, Diferenciar. hemos tenido algunos problemas en el mercado, pero eso felizmente que con el feedback y con ¿Ya? la gestión del conocimiento que manejamos de las otras operaciones, retroalimentamos, ajustamos y corregimos. No, sí, claro, yo estoy viendo ahorita el mapa y están en Nigeria, están en Egipto, están en las Madagascar, Islas Reunión, Vietnam, sí, en Myanmar, en sí, Laos, sí. en Indonesia, en la India. No, y verdad, lo que dices era cierto que yo recuerdo, pues, los productos de AGE llegaban a los sitios a satisfacer una necesidad. Y sabes que me ha gustado mucho que el tema de la sustentabilidad, que es básico en estos temas. Raúl, todas las empresas pueden, tienen que aplicar, perdón, que aplicar el tema de supply chain, o las pymes, las medianas, las grandes, dentro de sus propias Yo diría necesidades como y concepto realidades o sí, no. ¿no? Obviamente, de acuerdo al tamaño de la empresa o al giro del negocio, su supply chain va a ser más o menos complejo, más o menos grande, digamos, ¿no? Correcto. Pero el concepto de supply chain sí, Ajá. porque es algo, viene de una base tan elemental y básica como es la cooperación, Básica. ¿no? O sea, acá ya no se Claro. trata de mi empresa, de una Mira tú. empresa. Ya la competencia no es entre empresas, la competencia es entre cadenas de suministro. Si yo yo puedo ser una empresa que tiene mucha Ah, mira tecnología y tú. muy buena internamente, pero si mi proveedor, digamos, no me cumple, tiene mala Te calidad, falla. etcétera, entonces mi empresa ya tiene ese Está incorporado en su frito. cadena de suministro
ese funcionamiento, ¿no? Entonces, sí, yo te diría que sí, obviamente hay que adaptarla a cada Mira, necesidad, al tamaño de la organización y a la estrategia también, ¿no? Pero es un concepto, el supply chain, muy fuerte y claro. muy estratégico y de alto impacto para que la empresa consiga sus objetivos. Mira qué interesante. Y como dices, a todas aplica. Yo estaba leyendo, por ejemplo, el tema de las pymes, por ejemplo, dice que si ellos hacen una buena estrategia dentro de sus realidades, obviamente, de una pyme, de supply chain, va a ser más competitiva. ¿Sí? Qué interesante. En la pequeña, pues obviamente tú manejas una empresa grande, pero en el concepto general, en el caso de las pymes o un pequeño negocio, etcétera, es muy importante. Raúl, no sé si tú tienes algunas palabras finales. Creo que estás por dar una charla en no sé qué país. eh, ¿Qué sugerencias darías? ¿Qué quisieras? ¿Cómo quisieras tú eh, dar unas palabras finales acerca del supply chain como una Sí, estrategia dentro de efectivamente, las el empresas? tema de las charlas, las conferencias, acá está muy en boga justamente por estos temas Ujú. nuevos, estos conceptos nuevos y sobre todo cómo se han ido aplicando en la realidad, ¿no? Más allá de la conceptualización, cómo lo aplicamos en nuestras industrias, Ya, muchas conferencias en Singapur, en Tailandia, a medio año en Berlín ya, y Australia. Entonces, básicamente, ujú. yo diría Qué que bueno. hay que diseñar la cadena de suministro y en general todos los procesos Ujú. desde el cliente para atrás. Eso es algo que es algo muy básico, pero que es mucho, ¿no? Generalmente diseñamos nuestros procesos internamente en la empresa, cómo se mueve acá, esto. No, tenemos que desde el cliente hacia atrás y vamos a poder identificar una serie de Mira, qué procesos o interesante. actividades que no agregan valor, esos quitarlos, eliminarlos, reducirlos y enfocarnos en los que sí den el valor innecesarios, ¿no? Ir Claro, a una cuestión claro. muy lean, ¿no? De lean management, que digamos que le agregue ese valor a la organización, ¿no? Y sobre todo, yo creo que la mejor, a pesar de toda la Ujú. tecnología y todo lo que, todo lo que ya tenemos, la Tenemos. integración, la cooperación entre planeamiento de ventas y operaciones es la mejor manera de administrar una cadena de Exacto. suministro, ¿no? Ese conversar entre las ventas y las Mira, operaciones, viendo al cliente como la razón de ser, es lo todo. que al final va a marcar cómo rediseñemos o cómo mapeemos Ujú. nuestro proceso. Claro. Y eso sí es parte, el tema del supply chain es parte importantísima del tema de la transformación digital, porque todo el mundo, Raúl, habla de la transformación digital, pero a veces nos preguntamos si realmente la aplican o no, porque la transformación digital no es comprar computadoras, es integrar el ciclo de vida del producto, logística, el control de inventarios, no sé, la demanda que tiene la gerencia, tanto con el cliente interno como también con el cliente externo. Raúl, cuéntanos dónde pueden contactar contigo algunas personas, de repente otros colegas que quisieran conversar contigo para de repente una entrevista o para aprender un poco más acerca de este Sí, claro, con mucho interesante gusto. tema del Bueno, supply mi chain. correo es rsamanif de chica, arroba yahoo.com. Ujú. Y bueno, ¿Ya? encantado de comunicarme, Ok. de tener contacto con gente de todo el mundo para intercambiar experiencias o poder colaborar con ellos con lo que se ha hecho aquí, ¿no? Es muy importante ese networking porque nos ayuda Ujú. mucho a ampliar un poco, ¿no? Claro. Ampliar nuestros conocimientos Abrir la mente. y a veces tenemos una idea Es verdad. muy arraigada que hay que siempre cuestionarse, ¿no? Siempre estar cuestionándose constantemente, que es la base de la mejora continua en el negocio. Exacto, no, y lo que ha mencionado durante la conversación fue que Ujú. es bueno pensar local, pero con el pensamiento global, pero actuar localmente, que vendría a ser la Sí, estrategia local. Raúl, nada, yo te quería agradecer por tu tiempo. Tú estás en otro día, yo estoy en otro día, pero al fin la pudimos concertar la entrevista y la conversación que estoy seguro que los oyentes de Podcast and Business alrededor del mundo de habla hispana te van a agradecer, porque para mí, yo estoy aprendiendo este tema del supply chain porque me parece no, interesantísimo. gracias a ti por conversar contigo de lo que me apasiona, del supply chain y de los negocios, y también felicitarte por podcast que está súper bueno, y bueno, adelante con todo, muchos éxitos. No, genial. Gracias a ti, estimado Raúl. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándote de la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengas todos muy buenos días, tardes y noches.